Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los que habéis venido hasta aquí hoy al Aula de Cultura de Caja Murcia a escuchar esta entrevista, coloquio y conversación también un poco en familia, aprovechando el aforo y que todos nos conocemos y que pretendemos que salga de esta entrevista, y sobre todo también a aquellos miles de personas que nos van a seguir a través de la página Gol del Murcia, redes sociales y el canal de YouTube de Gol del Murcia. Esta noche es una noche, habíamos pensado que iba a ser una noche histórica, pero es verdad que hablando un poco con la persona o el personaje que ahora enseguida va a tener la palabra, nos parece que va a ser una conversación del presente más inmediato, porque, bueno, ¿quién mejor puede tener opiniones relevantes, frescas, claras y directas sobre la situación actual del Real Murcia? De modo que nos vamos a ir hacia la historia viva del Real Murcia precisamente para tener una opinión sobre qué está ocurriendo en este momento con el Real Murcia. Sin más dilación, paso ya a presentar a José Víctor Rodríguez de Miguel. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Bueno, estoy bien, pero regular porque he tenido varias operaciones de corazón últimamente y bueno, me estoy recuperando bastante bien, pero me fatigo de vez en cuando. Ante todo, agradecerle, además de los problemas de salud que ya ha comentado, que haya tenido la deferencia y el tiempo de venir a acompañarnos esta noche. No puedo entretenerme demasiado contando la enorme trayectoria, que además ahora ya nos contará con detalle, la enorme trayectoria, éxitos, premios, campeonatos que ha ganado. Pero sí que me ha gustado mucho un dato que me ha dado al principio, y es que empezó de muy joven, precisamente también por ese problema de corazón. Empezó con 20 años a entrenar, algo raro, al menos hoy en día es muy difícil llegar a entrenador teniendo solo 20 años, y estuvo en ello hasta el año 2007, es decir, toda su vida ha sido entrenador. Gran parte de ella y gran parte de sus éxitos han sido, por supuesto, en el Real Murcia. Paso la palabra ya al responsable de la página Gol del Murcia, Quique Baeza, quien seguro va a saber presentarlo con bastante más detalle y datos. Adelante. Muchas gracias, Laura. Buenas noches a todos y bueno, yo el preámbulo que quería hacer antes de presentar a José Víctor, que es un entrenador que siempre ha sido muy metódico, ha conocido al milímetro los equipos rivales, las futuras promesas, todas las categorías, tiene el privilegio de haber llenado la condomina con un montonazo de equipos distintos, desde el Imperial hasta el Juvenil, la selección murciana y el Real Murcia. Muy pocos entrenadores pueden decir eso. Quería hacer la siguiente reflexión, y era que cuando yo he analizado la historia del Real Murcia, que la estoy escribiendo con Juan Antonio Garri y con Pedro García, el tercer tomo, estamos abarcando de 1930 a 1940, estoy dándome cuenta de que los mejores años del Real Murcia a nivel deportivo, que son la década de los 40 y los 80, vienen precedidos del trabajo de unos entrenadores que tienen muy claro que la cantera es la base para que haya un éxito deportivo. Voy a empezar por el de los años 30, voy a hacerlo rápido porque en Gol del Murcia tenemos el lema de que todo sea bastante ágil, y es que Anton Fiber, que era un entrenador eslovaco, checoslovaco de aquella época, que los dos países estaban todavía unidos, viene a España y desarrolla un trabajo de cantera muy preciso y científico. Él lo primero que hace es que crea una Copa Murcia en la que jugadores de Aljucer, de la Alberca, de Beniaján, hay al menos 30 equipos o 40 equipos de todas estas pedanías de los municipios de Murcia que juegan entre ellos, y de ahí salen los Sornichero, Viribi, Garcerán, en fin, una cantera de jugadores que hacen que el Murcia suba a primera división por primera vez en el año 40, y que en los años 40 esté varias temporadas seguidas en primera, y que esté en segunda y en primera, pero como en los 80, que estuvo 6 temporadas en primera y 4 en segunda, pero las 4 de segunda eran arrolladores. En primera nos manteníamos a veces, otras bajábamos, pero era un Real Murcia bastante diferente al que estamos viviendo ahora. Y la reflexión es que viene de un trabajo de cantera en los años 30 de Anton Fiber, que deja un legado en el Murcia súper importante, que recogen dos jugadores como son Tomás Castro y Griera, que no eran entrenadores, pero que aprendieron tanto de este hombre, sobre todo Griera, y fue el que subió al Murcia, Griera. Y luego está José Víctor, que en los años 70 hace un trabajo con el Real Murcia impresionante. El Real Murcia juvenil sí que es un equipo que tiene un palmarés. Ha sido campeón de España absoluto, el equipo juvenil, y ha sido subcampeón también en varias ocasiones. Y José Víctor puede presumir de haber sido subcampeón de España con el juvenil del Murcia jugando contra el Barça. Es decir, la élite de la élite del lado juvenil. La protagoniza él y la vive él, y por eso nosotros pensábamos que era el entrenador idóneo para venir a este segundo evento que hemos creado.
vamos a tener muchos y todos los años vamos a traer o a un entrenador o a un jugador. Pero José Víctor nos parece, en un momento como el actual, en el que hay una asociación de accionistas luchando por una ciudad deportiva, una persona muy relevante e importante para explicar la importancia de lo que es la cantera. Porque sin cantera, el Murcia no va a prosperar. Y lo hemos visto, y la historia lo dice así. Y él mejor que nadie lo sabe, porque ha traído a gente como Vidaña, que está aquí sentado en esta aula de cultura de Caja Murcia, y que puede presumir de haber apostado por él y de haberlo criado desde que tenía una edad pues pueril, ¿no? Desde ser un crío, traérselo de Almería y llegar a hacerlo un jugador de primera división de los mejores de la historia de la Real Murcia. Él y un montón más que nos va a ir contando. Por eso me parecía muy apropiado, porque creo que este vídeo, que lo van a ver un montonazo de padres de jugadores del juvenil del Real Murcia actual, que va bien clasificado en su grupo, y un montonazo de jugadores de base, de cadetes, de infantiles, que vamos a hablar de ese tema, de los padres y la educación deportiva. Creo que es una de las figuras más importantes, y ojalá en un futuro en el Real Murcia a gente como a José Víctor se le tengan un consejo asesor, pues para ayudar a los entrenadores que estén con juveniles y para que el fin de semana vean un partidico o dos al mes de esos jugadores juveniles, porque seguro que con su mirada y con su trayectoria y con su ojo va a ser capaz de darle una lectura diferente al entrenador de turno que está en el día a día y no tiene esa mirada contemplativa de él que le dan los años y la experiencia de haber estado en equipos como el Murcia, el Oviedo, el Granada, el Hércules y el Elche, que son históricos del fútbol español, y que él le dijo que no a la selección juvenil española por seguir aquí en Murcia. Una de las tantas cosas que nos puede ir contando. Así que yo, bueno, pues quizá la primera pregunta que le haría yo a José Víctor, si me deja Laura, que ya va a ser la que le haga todas prácticamente. Adelante. Es la de que qué significa el Real Murcia para usted. Bueno, ha sido, a nivel deportivo, pues ha sido mi vida. Yo cuando tenía 4 o 5 años ya iba con mi padre a preferencia. He visto jugar a Peiró, a Marsal, incluso a más atrás, al Murcia, y bueno, mi padre le gustaba mucho el fútbol, lo vivía con pasión, y después ya cuando me hice un poco más mayor me hizo socio del sector A, y después pues después de pasar por distintos equipos de juveniles e infantiles, llegué al Real Murcia con Antonio Castro, y en una pretemporada pues me encontré mal en un partido y bueno, fui al médico y me detectó una estenosis mitral en el corazón como consecuencia de reuma, y bueno, pues me tuve que operar. Esto hizo que ya no me dieran licencia para jugar, y para seguir ligado al fútbol del Murcia pues me puse a escribir. Estuve escribiendo en línea, en Radio Popular, en Radio Juventud, y a la misma vez, en el momento que me recuperé, a través de Fernando Vidal, entré en el Murcia y empecé a entrenar los infantiles a los 20 años. Y desde entonces he estado entrenando toda mi vida hasta hace 7 años, que me encontré mal del corazón, después de ascender al Granada, sacarlo del pozo, que llevaba varios años en tercera división, lo ascendí a segunda B, y ya me encontré mal, fui al médico y me tuvieron que operar otra vez del corazón, y hace muy poco me han vuelto a operar otra vez. Y bueno, pues he estado 40 y tantos años de entrenador, ¿no? En el Murcia, yo dije en su momento, porque cuando estaba en la cantera, que fueron 10 años ininterrumpidos, yo un día hice un comentario que el día que llenase, que tuviese más internacionales juveniles porque me preguntaron que cuánto iba a pasar ya al fútbol profesional. Entonces recuerdo que yo dije que el día que tuviese más internacionales juveniles que el Madrid y que el Barcelona, dejaría el fútbol juvenil, y la gente se lo tomó de broma. Y efectivamente en el año 75, en la selección española dirigida por Eduardo Toba, el Murcia juvenil llegó a tener 9 jugadores, y el Barcelona 3 o 4 y el Madrid otros 3 o 4. Eduardo Toba me hizo ayudante porque decía, oye, ya que vienes aquí casi todas las semanas con tus jugadores, ¿por qué no me ayudas que media plantilla la entrenas tú y la conoces tú? Y bueno, esto Vidaña lo conoce bien porque estuvo ese año. Entonces, acabada ya la temporada, dejé los juveniles y ya me dediqué al fútbol profesional a nivel de club.
¿Y le resultó duro decirle que no a la selección española juvenil para venirse a Real Murcia? Y una vez que se lo dijo y le pasó lo que le pasó, ¿se llegó a arrepentir? No, uno en el mundo del fútbol no se puede arrepentir de nada. Uno a veces toma decisiones acertadas y a veces pues no son acertadas, pero esos son los resultados, porque esto es un deporte que por otra parte lo queremos hacer matemático hoy en día, hay muchos programas y tal, y esto es un juego que tiene mucho de estudio y de cosas, pero que tampoco es exacto. La verdad es que, hombre, el problema fue que yo la temporada anterior, que habíamos sido campeón de España por selecciones, subcampeón de España por club, perdido contra el Barcelona, pero en un segundo partido, hasta el último segundo íbamos ganando 1-0 en el Metropolitano, en el Vicente Calderón, y empató Sánchez, Tente Sánchez, que por cierto era un murciano, que después jugó en el Murcia, nos empató y después ya perdimos el segundo partido. Entonces, como había sido también subcampeón de España aficionado con otro equipo, y tal, el comité, al ser segundo de Toba, pues nos reuníamos en el hotel de la selección española, pues allí entonces el presidente de los juveniles era Pablo Porta, que después fue presidente de la Federación Española. Estaba Miguel Monleón, presidente de la Valenciana, estaba Hernández Coronado por el Madrid, en fin, una serie. Entonces, como cada vez que estaba en una final me decían, pero ¿qué haces en Murcia para estar en todas las finales del fútbol amateur? Entonces me propusieron, Valentín Barranco, el secretario, me llamó un día a la condomina, que estaba entrenando con los juveniles, y me propuso que se había reunido el comité y que había decidido que yo fuera el entrenador nacional. Entonces le dije que no podía ir porque me había comprometido, había acabado con el Murcia en primera división, cuando cesaron a Puskás, y que me había comprometido con el Murcia a dirigirlo en segunda división. Me dijo que estaba loco porque era una oportunidad única en la vida y tal, pero dije que yo le había dado una palabra y que la iba a cumplir. Entonces seguí en el Murcia y el problema es que después el Murcia me echó la tercera jornada. En septiembre todavía. En el mes de septiembre. Y renuncié. Pero bueno, no me arrepiento porque lo hice porque el Murcia, siempre que hubiera querido tenerme a mí, hubiera estado. De hecho, también estando en el Yeclano muy bien, pues también me llamaron después, posteriormente, en otra ocasión.